Bien. Hasta la clase anterior nosotros estudiamos series numéricas con términos positivos. Ahora vamos a estudiar las series numéricas de términos positivos y negativos. Un tipo de series infinitas que constan de términos positivos y negativos es el de las series alternantes, cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Bien, de acuerdo a esto designamos formalmente lo que es una serie alternante. Si a sub n es mayor que 0 para todos los enteros positivos, entonces la serie 24 y la serie 25 se denominan series alternantes. El teorema siguiente, denominado criterio de las series alternantes, establece que una serie alternante es convergente si los valores absolutos de sus términos decrecen y el límite del enésimo término es 0. Bien, veamos entonces el teorema, también conocido como teorema de Leibniz o criterio de Leibniz, exclusivamente para series alternantes de la forma 24 o 25. Suponga que se tiene la serie alternante 24 o 25, donde a sub n es mayor que 0 y a sub n más 1 es menor que a sub n para todos los números enteros positivos. Y que disculpe, ¿podría poner un momentito en la anterior diapositiva solo para anotar las dos fórmulas, las dos series? Listo, muchas gracias, disculpe. Bien. Si el límite del término general a sub n, cuando n tiende a más infinito es igual a 0, entonces la serie alternante es convergente. Y su suma es menor o igual que el primer término. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo en el cual vamos a utilizar el límite de funciones ya conocidas. A propósito del límite, estoy calificando exámenes. No es el grupo de ustedes. A ver, déjenme ver si es el grupo de ustedes el que estoy calificando. 30-90, sí. 30-90. Entonces, discutimos a su debido tiempo que para poder calcular el límite de una sucesión, primero tienen que transformarlo en función y luego calcular el límite de dicha función. Y por lo tanto, concluimos que el límite de la sucesión es igual al límite de la función. Pues ahora, calificando el último problema, me doy cuenta de que no entendieron y están calculando el límite directamente como si fuera una función. Lamentablemente, como yo les indiqué a su debido tiempo, eso es imposible hacerlo. Hablamos sobre la continuidad de una función que no puede ser continua una sucesión. ¿Por qué? Porque es una sucesión de puntos. Lamentablemente, he tenido que ponerles 0. Además,
Hay muchos exámenes que ya están calificados que son una vil copia. Y lo peor de todo es que algún tirado a vivo, a sapo, no sé a cómo llamarle a este individuo, escribe cualquier estupidez, tontería y les pasa a ustedes. Y ustedes como borregos copian eso y no se dan cuenta que lo que hace no está bien. Voy a abrirles para que ustedes vean esto. A su debido tiempo, nosotros analizamos que por el teorema 2 que estudiamos en el método de operadores, esto es imposible hacer, ¿ya? Una cosa. Otra cosa, esto uno se puede dar cuenta directamente que es una copia. ¿Por qué? Porque parte del hecho de que la solución particular, la primera constante es A y la segunda es B, pues se encuentra todo totalmente diferente. Vean ustedes, ¿ya? Además, les hice leer una página con las indicaciones que todo lo que hagan tienen que justificarlo. Este señor me parece que es muy dotado intelectualmente, que directamente de esta integral pasa al resultado. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Vean ustedes esta cosa. ¿Ustedes le ven pie o cabeza a esto? Viene aquí que esto es producto de esto, no aparece la X por ningún lado, vean. ¿Se dan cuenta? O la T, X, por ningún lado. ¿Ven? Y además dice que esto es igual a esto. Estupidez más grande, ¿verdad? Y luego sigue con lo mismo, vean. El mismo error de su compañero, es decir, otro examen que ya califiqué y comete la misma estupidez, escriben y ni siquiera son capaces de revisar lo que están haciendo, lo que están copiando. Yo todo esto lo voy mediante un escrito a manifestar a la directora del Departamento de Ciencias Exactas. Que esto no se puede dar, esto necesita algún tipo de sanción, no sé, pedir que ese estudiante se le separe de la universidad, alguna cosa, porque no puede ser posible esto, pues. ¿Cuántas veces yo les he repetido? Es prohibido copiar. Les puse una presentación. Lean bien mientras yo paso lista. Ahí tienen. Todo es una vil copia. Mire, vean esto. Lo mismo que hacen 4, 5, 6 estudiantes, exactamente lo mismo. ¿Que acaso no sabrá que esto es un determinante y el determinante se escribe entre barras y que hay que justificar todo resultado? Vean acá esto. Vean. Un simple límite son incapaces de calcular. Vean. ¿Qué se puede calificar aquí? Ya les digo, yo voy a mandar un escrito y con copia al vicerrector académico, porque esto tiene que terminar de alguna forma. Esto no es una escuela del delito, en donde ustedes van a estar copiando los exámenes. Piensen, jóvenes, cuando sean profesionales, ¿qué van a hacer?
Su jefe les pone a hacer una tarea. No me enseñaron eso. Justificación. Y así, infinidad de cosas absurdas. En verdad que me da mucho malestar. A mí me da mucho sentimiento pensar de que estoy perdiendo el tiempo con determinados estudiantes. No con todos, con determinados estudiantes. Son sinvergüenzas. ¿Qué creen que así van a llegar a ser profesionales? No sé, diputados sí pueden ser tal vez. Políticos, esas cosas sí pueden ser, eso sí, yo estoy seguro que llegan a ser. Y es posible que hasta presidentes sean, ¿no? Bien, entonces de acuerdo a lo visto hasta el momento, vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, analice la convergencia de la serie, utilizando este teorema, el teorema de Leibniz. Debo probar que A sub n es mayor que 0 y A sub n más 1 es menor que A sub n. ¿Ya? Pregunto, ¿se cumple esa condición? A sub n es lo que está entre paréntesis elevado a la n, de acuerdo a la definición. Vean, A sub n es esta expresión. Por eso cambié la letra. Entonces, ¿será mayor que 0 ese A sub n? Sí, porque n siempre es natural. Es natural, es mayor que 0. La siguiente pregunta, A sub n más 1 va a ser menor que A sub n. Sí. Se cumple, ¿verdad? Por lo tanto, analicemos el límite, que es lo que dice la definición. El límite del término general, es decir, de A sub n cuando n tiende a más infinito. Y eso, por una de las fórmulas o teoremas, propiedades de los límites, es igual a E, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir? Como el límite no es 0, entonces la serie es divergente. Porque para ser convergente, el límite debe ser 0. ¿Bien? No lo hago en la pizarra porque es algo simple, no tiene ciencia. A pesar de que calcular un límite tan simple como el del examen, no puedo. Bien. Las series alternantes convergentes pueden ser absolutamente convergentes o condicionalmente convergentes. Si todos los términos de una serie se sustituyen por sus valores absolutos y la serie resultante es convergente, entonces se dice que la serie original o la serie dada es absolutamente convergente. Bien, formalmente definamos esto. La serie infinita U sub n es absolutamente convergente si la serie con términos no negativos es convergente. Si la serie es absolutamente convergente, entonces también se puede decir que es
convergente. Bien, les voy a hacer una pregunta. No voy a nombrar a nadie, sino que ya estoy decepcionado con ustedes por su forma de proceder, de hacer las cosas, de comportamiento, sin ética, sin moral. Ya no les voy a nombrar, solo les voy a preguntar. Y el que quiere contesta, si no, seguimos. No se olviden que esto queda grabado y es una evidencia. ¿Qué pasa si la serie de valores absolutos es divergente? ¿Qué pasa con la serie original? Sería también divergente. Puede ser una posibilidad o puede que solamente sea convergente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, no podemos asegurar la convergencia de la serie original. Si estamos, habría que buscar otro criterio para analizar la convergencia de la serie. Bien. De aquí. Bien, ahí tienen la serie. Pongamos la definición. Bien, ahí tienen la definición. Dice que la serie planteada es absolutamente convergente si la serie de valores absolutas es convergente. Correcto. Entonces, haciendo el análisis correspondiente, tenemos
o de una vez, ¿verdad? Para que no cause ningún inconveniente. Escribamos nuevamente completo. Incluso para que no haya dudas, no haya reclamos posteriormente de que... Bien. Entonces, como dice la definición, yo voy a analizar la convergencia de la serie de valores absolutos. Ingeniero, Sí, disculpe que le dígame. interrumpa. Sí, Le sí, quería, dígame. bueno, primeramente a nombre del curso, primero pedirle unas disculpas por todas estas ocasiones que están pasando acerca de estas copias y eso. Tal vez le quería pedir un favor. No sé si sea posible. Nosotros como estudiantes tenemos varios ingenieros que también tienen su forma de resolver las cosas. Entonces nosotros entendemos por qué es tal vez la forma de explicar de ustedes y me parece excelente. O sea, no tengo nada de qué quejarme. Pero, por Ya. ejemplo, nosotros tenemos nuestros apuntes, por ejemplo, estos ejercicios, cómo usted les detalla, cómo usted les resuelve, y tal vez pueda que sea, que se parezca a copia en las pruebas de muchos de nosotros. Y tal vez no Ya. sé si le puedo revisar eso, porque tal vez, o sea, yo soy claro en eso y le digo, yo tengo mi PDF con los ejercicios que usted hace, o sea, Ya. aparte para yo estudiar. Y yo siempre me baso en esto de cómo usted les detalla y tal vez eso vaya a Ya. parecer copia, pero no, tal vez esa no es la intención de nosotros de ingeniero, más que todo por sacarle súper bien el ejercicio de acuerdo a cómo usted lo realice. Ya. Eso, ingeniero, y mil disculpas por cualquier cosa que esté pasando y realmente no queremos quedar en malos términos con usted, ni ingeniero, ni nada de eso. Bien, correcto, joven. Correcto. Bien, sigamos con esto, jóvenes. Si ustedes tienen que hacer los ejercicios de esta forma. En la prueba, no en el examen, porque en el examen les puse con nombre y apellido o qué método utilizar para resolver cada problema. Pero en la prueba no les puse eso. Y me utilizan ciertos métodos que no hemos visto en clase, ciertas cosas. Y yo les dije, claro, el examen va a ser resuelto o las pruebas resueltas sobre lo que se ve en clase. Jóvenes, antes teníamos 8 horas de clases semanales de EDO. Han ido bajando el número de horas y ahora han quedado en 4 horas. Entonces no se puede abarcar todos los métodos que existen, sino que hacemos lo más conveniente o lo más importante. Entonces, ustedes tienen que sujetarse a hacer las cosas de acuerdo a como yo les enseño. Si quieren aplicar algún otro método, tienen que primero demostrar el método como lo hacemos al inicio de cada clase o al inicio de cada método y luego aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, yo tengo que pedir autorización para poder aplicar determinada cosa. La autorización es que si yo aplico las hipótesis, la tesis y demuestro la fórmula, entonces yo ya estoy autorizado por ética a utilizar esa fórmula en la resolución de cualquier problema o ejercicio. ¿Por qué creen ustedes que yo no saco el libro a la venta? Porque lo primero que ustedes hacen es copiar. ¿Y sabes cuánto cuesta escribir un libro? No monetariamente. Tiempo, malas noches, investigación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para que te copien el libro? Entonces, para evitarme ese problema, no lo edito. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los perjudicados? El estudiante que sí le gusta estudiar y que necesita de ese libro. Ellos son los perjudicados. Pero los vagos que copian, hacen lo que les da, no, eso no les interesa. Viva la fiesta, es nuestra forma de ser, dicen, y no la vamos a cambiar.
Lo mismo es con la materia, con las fórmulas. Yo no puedo tomar una fórmula de un libro y utilizarla. ¿Por qué? Porque no estoy autorizado. Y eso no es ético ante un estudiante decirle, vamos a utilizar esta fórmula para resolver el problema. No puede ser. Eso no es lógico. Usted tiene que saber de dónde sale esa fórmula, cómo se deduce esa fórmula. Y entonces ahí yo digo, ya tengo la autorización para utilizar esa fórmula. Así es todo en la vida. Por eso es el deterioro de nuestra educación, sobre todo en nuestro país. Y son cosas que no se van a cambiar nunca, nunca, nunca. Es nuestra idiosincrasia, dicen por ahí, ¿no? Bien, seguimos. Esto lo copié, solo lo capturé para poder seguir y hacer los cambios correspondientes. Bien, ¿a qué es igual esta serie de valores absolutos? Con los conocimientos que ya tienen, sabiendo que n pertenece a los naturales y las propiedades del valor absoluto. ¿A qué sería igual esta serie? Porque debo Uno sobre... simplificarlo. Sí, uno porque el valor absoluto siempre va a quedar uno arriba. Siempre va a ser positivo, ¿verdad? Mm, mm. Uno sobre... Y ahí sí valor absoluto de 3n-1. No, pues si n es igual, es un número natural, entonces no tengo ningún problema en eliminar el valor absoluto, Mm, ¿verdad? No hay sí. ningún problema. ¿Por qué? Porque n es natural. Entonces, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, mediante simplificación, obtengo esa serie. Ahí viene la pregunta. ¿Esa serie es convergente o divergente? Parece que es convergente, dije, porque entre más aumenta el número, entre más aumenta n, más Ya, número tenemos en el entonces ponemos, denominador y al infinito se hace cero. la serie es convergente, ¿ya? Es convergente. Pero ahí viene el pero. ¿Por qué? Hay que Eh, justificarlo. ajá, porque el límite de n al infinito de u de n, bueno, de valor absoluto de u de n es igual a cero. Pero primero tendríamos que hacerlo función para demostrar. Ahora, supongamos que lo hicimos función todo eso. El teorema decía, si la serie es convergente, entonces el límite de u sub n cuando n tiende a infinito es igual a cero. Eso también lo discutimos en clase, que solamente se cumple en un sentido. De regreso, como usted me acaba de decir, eso no es correcto. Entonces habría que buscar algún método, algún criterio para Habría que demostrar buscar que un es método. divergente. Ya. Pero nosotros ya hemos trabajado con este tipo de series. Primero, analizar qué tipo de serie es, cómo se llama la serie. Armónica podría ser. No es armónica. Armónica es uno sobre n, ¿Sería geométrica? geométrica. Entonces decimos, la serie es convergente, puesto que la serie
métrica tiene razón. Lo notamos así. Igual ¿a qué? Un tercio. Un tercio, ¿ya? Un tercio. Y para que una serie geométrica sea convergente, el valor absoluto de la razón debe ser menor que 1. ¿Ya? Y eso es menor que 1. Por lo tanto, ya queda justificado por qué razón esa serie es convergente. Según el teorema o la definición, ¿cómo se llama? ¿Qué fue que puse? La definición. Por lo tanto, la serie dada podemos poner, ¿no? La serie dada es, ¿qué es? Según la definición, Convergente. absolutamente convergente. Porque lo que estamos analizando es la serie de valores absolutos. Si esa serie de valores absolutos es convergente, entonces la serie original va a ser absolutamente convergente. ¿Ya? Es absolutamente convergente. ¿Ya? Y ahí termina todo. Es por eso que yo les aclaraba que si esta serie hubiese sido divergente, entonces no puedo concluir nada acerca de esta serie. ¿Ven? Bien. Seguimos entonces. Estamos aquí. Bien. Veamos otra definición, o la definición de convergencia condicional. Una serie que es convergente, pero no absolutamente convergente, se denomina condicionalmente convergente. El teorema siguiente permite demostrar que una serie infinita de términos positivos y negativos es convergente, mostrando que es absolutamente convergente. Bien. El teorema dice, si la serie de valores absolutos es convergente, entonces la serie dada U sub n es convergente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, llegamos a dos criterios que son los más utilizados en las series de potencias. Se llaman el criterio de la razón o criterio de D'Alembert y el criterio de la raíz o criterio de Cauchy.
tanto el criterio de la razón como el criterio de la raíz se emplean para determinar si una serie dada es absolutamente convergente. Bien, aquí les voy a aclarar algo y anótelo usted. La redacción no está correcta aquí y les voy a dictar como debe ser. El teorema o criterio de la razón. Sea U sub n una serie infinita para la cual cada U sub n es diferente de cero. Entonces tenemos tres escenarios. El primer escenario, si el límite del valor absoluto de la razón es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Al momento de escribir el absolutamente convergente, absolutamente lo puse abajo en vez de ponerlo arriba. Bien. Pero bueno, entonces la serie es absolutamente convergente. Segundo escenario, si el límite del valor absoluto de la razón es mayor que 1 o si este límite no existe o es una indeterminación, entonces la serie es divergente. Nada más. No absolutamente divergente, sino divergente. No hay más. Tercer escenario. Si el límite del valor absoluto de la razón es igual a 1, entonces este criterio no me ayuda a determinar la convergencia de la serie. No es concluyente. Por lo tanto, debo buscar otro criterio que me ayude a establecer la convergencia de la serie. Bien. Ahí tienen el teorema, tienen alguna pregunta, yo encantado les explico, les aclaro alguna duda. Inge, pero para aplicar Sí, todo esto en todos estos casos, lo primero que tenemos que hacer es hacerle función de X, no claro, como está aquí. exacto. Sí, no, aquí solamente son resultados generales. Lo que tiene que tener presente es que si usted va a calcular el límite de una sucesión, tiene que hacer la transformación a función. ¿Ya? Aquí lo que les estoy explicando de forma general. Si el límite de la fracción de las sucesiones es menor que 1, entonces tiene un nombre, es convergente. Si es mayor que 1, es divergente. Nada más. Que cómo calculamos el valor, ahí vienen los conocimientos anteriores. ¿Estamos? Ok, Inge. Ya. Muy bien. Apliquemos esto a un ejemplo. Bien. La serie. Analizar la convergencia absoluta de la serie. Vean, aquí hay un párrafo. No sé si ustedes aquí, esto les dije, ¿no? Que tanto el criterio de la razón como el criterio de la raíz se emplean para determinar si una serie dada es absolutamente convergente. Es por eso que voy a mantener aquí la redacción. Analizar la convergencia absoluta de la serie. Bien. Entonces, esto es n super n sobre 2n por n. ¿Ya? Esta es la serie.
Borramos eso. Nos dé más espacio. Bien. Voy a aplicar el criterio de la razón. Primero, U sub n más 1. ¿Ya? Como estoy trabajando en lápiz, es muy fácil capturar y solamente cambiar lo que necesito. ¿Bien? No es U sub n, sino U sub n más 1. Eso quiere decir que donde encuentre n, debo reemplazarlo por n más 1. ¿Bien? U sub n es igual a esto, ¿verdad? Entonces, debemos calcular la fracción. ¿Ya? Entonces voy a capturar esto solo para pegar. ¿Sí? U sub n más 1 es esto. U sub n es esto. Bien. Muy bien. Me ayudan entonces con la simplificación de esta expresión. Inge, queda n más 1 elevado a la n. Queda n más 1 exponente n. ¿Qué Ajá, más? Solo eso. sobre 2, 2n a la n. 2n super n. Ahí. A ver. ¿Qué dice el resto? Me parece que falta una n en el numerador. Una n elevado a la más 1, Inge. No. N nada más en el numerador. A ver. Tenemos así, así. ¿Sí? Una n en el numerador.
es decir, esto. ¿Correcto? Sí, ahí sí. Sí, ¿verdad? El n sube y se simplifica, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí voy a utilizar el límite. Límite cuando n tiende a más infinito. ¿De qué? De la fracción. Voy a escribir la fracción. Igual, ¿ya? Entonces sigo con esto. Solo hasta aquí me sirve. Ahí. Y este valor absoluto ya lo simplificamos, ¿verdad? Entonces solamente va a ir esto. Solo eso. Ahora sí. ¿A qué es igual ese límite? Sería a un medio límite de n que tiene al infinito de n más 1 y todo eso a la n Ujú. sobre n a la n menos 1. Ya. Todo esto hay que transformarlo en función para hacer lo que usted dice, ¿no? Ah, listo, Transformarlo en listo. función y luego calcular el límite de esa función. ¿Ya? Bien, hagan eso y me dictan el resultado. Hasta mientras algebraicamente, ojo, algebraicamente, yo puedo decir que esto también es aplicando una de las propiedades de los límites. Aquí puedo ponerle n solo para que lo puedan visualizar de mejor manera. ¿Sí? Pero aquí hay cositas que debo borrar. Por ejemplo, este con este y acá este y, y así, ¿verdad? Bien, llévelo a una función, calculen el límite y eso aquí es igual.
Me salió que diverge, que sale infinito. Ya, sale más porque todo es Más- positivo, Sí, más infinito. infinito, ¿ya? La serie es divergente. No es absolutamente divergente. No, eso aclaré, hijo. Eso aclaré. Dije que aquí en la redacción no estaba correcto y que les iba a dictar de forma correcta. Cuando el límite es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Y si el límite es mayor que 1 o no existe o es más infinito y es divergente, nada más. Les expliqué que al momento de escribir he puesto acá en vez de ponerlo arriba, ¿ya? Eso les expliqué. Sí, que me Bien, confundí. entonces, la serie es divergente, ¿y ya? No hay más. Bien, entonces, seguimos con otro criterio. Divergente. Bien. Bien. Otro criterio es el que ya les indicaba, el criterio de la raíz o el criterio de Cauchy. Es algo similar. Aquí sí está bien redactado. Es algo similar al anterior, al criterio de la raíz. Dice, sea U sub n una serie infinita para la cual cada U sub n es diferente de cero. Asimismo, vamos a tener tres escenarios. Primer escenario, si el límite de la raíz enésima del valor absoluto de U sub n es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Escenario 2, si el límite de la raíz enésima es mayor que 1 o si el límite no existe, entonces la serie es divergente. Y como tercer escenario, es posible que el límite de la raíz enésima me dé igual a 1. Entonces, este criterio no me ayuda a determinar la convergencia de la serie. Es decir, no es concluyente. Bien. Ingeniero, disculpe que le interrumpa, Sí, ya me tengo que retirar. Muchísimas gracias. sí, que le vaya bien, joven. Bien, entonces hagamos un ejemplo sobre este criterio. Ya. Como dijimos anteriormente, tanto el criterio de la razón como el criterio de la raíz nos sirve para determinar si una serie es absolutamente convergente. ¿Ya? Entonces, analizar la convergencia absoluta de la serie, y la serie es la siguiente. Menos 1, exponente n menos 1, 6 super n. El denominador es 5, exponente n más 1. N más 1. ¿Ya? Esta es la serie. Bien, desarrollemos. Aquí vamos a aplicar el criterio de la raíz.
Inge, una Entonces, pregunta. sí, ¿Estos criterios reemplazan los que son los anteriores teoremas? no, adicionalmente. Son dos teoremas, pero son los teoremas que más se recomiendan para poder analizar los intervalos de convergencia y radio de convergencia de una serie de potencias. Todavía no llegamos a una serie de potencias, estamos todavía en series numéricas. Observen ustedes que la serie aquí no tiene ninguna variable. Eso vamos a ver en un momento. ¿Ya? Son los dos criterios más recomendados para ese trabajo. Y ya se va a dar cuenta usted por qué razón en un momento. ¿Ya? Listo. Entonces, aplicando el criterio de la raíz, y se fue una S, vamos a tener que el valor absoluto de U sub n es igual a voy a copiar esto. Bien, necesito simplificar esta expresión utilizando propiedades de los valores absolutos. Bien, aquí es igual, simplificando eso. 6 a la n sobre 5n más 1. Correcto. 6 super n sobre 5n más 1. De acuerdo. Bien. Entonces, va a ser igual a igual a eso, ¿verdad? Muy bien. Quiero simplificar esa expresión. ¿A qué sería igual? 6 quintos sobre raíz. Entonces puede ser de esta forma. 5
exponente dividido para n, quedaría 1 más eso de ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero. De acuerdo. Entonces, límite cuando n límite de qué. Mm, mm. Solo ya es igual a el límite de esta fracción. Vean, paso a paso de tal manera que expliquen qué es lo que están haciendo. Bien, entonces hay que calcular ese límite, ya saben cómo hacerlo y a qué sería igual eso. 6/5, sí. 6/5. 6/5, ¿ya? Bien, ¿qué concluyo? Oh, aquí me falta. Vamos a ver acá qué dice el criterio. A ver, ahí lo tenemos. 6/5 es menor que 1 o mayor que 1. Mayor que 1. Es divergente. ¿Ya? Entonces es mayor que 1. Por lo tanto, la serie es divergente. ¿Ya? Y eso es todo. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Ya acabó? ¿No hay más? Con esto hemos terminado lo que son las series numéricas. Bien. Ahora vamos a estudiar nosotros lo que son las series de potencias. Muy bien. Para explicar lo que es una serie de potencias, nosotros tenemos que acordarnos lo que es un polinomio de Taylor. ¿Y qué es lo que hace un polinomio de Taylor? ¿Cómo definen un polinomio de Taylor? Es materia que ustedes ya vieron en la derivada, específicamente cuando estudiaron la enésima derivada de una función. Es una aproximación a una función mediante series de potencias. Ya, mediante un polinomio. Un polinomio, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, correcto. Es la aproximación de una función mediante un polinomio.
Eso es lo que hace el polinomio de Taylor. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tienen ustedes el polinomio. Es decir, una serie de potencias en el entorno del punto t sub 0 es una serie de la forma 1, la cual se nota de la siguiente manera. Sumatoria de c sub n que multiplica t menos t sub 0 exponente n. Esa es la serie de potencias. No lo olviden, anótenla. Ahí. ¿Ya? Esta es la notación de la serie 1. Muy bien. Hablaba yo de entorno del punto t sub 0. Es decir, esa serie imaginariamente me va a generar un círculo, ¿sí? Que lo estoy haciendo exageradamente porque estamos trabajando con funciones infinitesimales. Entonces, ese t sub 0 va a ser el origen del círculo, el centro del círculo, ¿verdad? Entonces, cuando t sub 0 es diferente de 0, entonces estamos hablando de una serie de potencias de Taylor. Si el t sub 0 es igual a 0, entonces sería una serie de potencias de Maclaurin, que se nota de esta otra forma, o como se puede ver en la ecuación 2. Bien, entonces retomo el círculo con centro t sub 0. Entonces, si es un círculo, eso va a tener un diámetro, ¿verdad? Entonces, a ese diámetro es lo que nosotros le vamos a llamar intervalo de convergencia. Si tiene un diámetro, por supuesto que va a tener un radio, ¿verdad? Un radio. Y a ese radio se le denomina radio de convergencia. Para explicarlo rápidamente, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué es un intervalo de convergencia y qué es un radio de convergencia. Bien, hagamos un ejemplo en el cual vamos a encontrar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia de la serie de potencias. Observen, se llama serie de potencia porque está en función de una variable. En este caso, le llamamos t. Puede ser x, puede ser y, puede ser u, w, v, etcétera. Cualquier variable, ¿no? Esto es lo que le diferencia de una serie numérica. ¿Por qué? Porque esa serie es solamente de números. Sus términos son números. Aquí, la serie de potencia, sus términos son funciones. O la serie está en función de una variable. Bien, entonces hagamos un ejemplo sobre esto.
que le voy a llamar I sub C, intervalo de convergencia, y el radio que le voy a llamar R sub C. De la siguiente serie. La serie es, a ver, ¿dónde copié? Aquí. Bien. Ahí tienen la serie. Oh, aquí me falta. Esto es, vamos a poner X super N, ya. En vez de T, le ponemos X super N. Bien, pregunto, ¿esta es una serie de potencias de Taylor o de Maclaurin? De tailoring. De Maclaurin. Porque el T sub 0, el T sub 0 es 0. Es decir, estamos en una serie de la forma 2, que se llama serie de potencias de Maclaurin. Cuando T sub 0 es diferente de 0, entonces sería una serie de potencias de Taylor. ¿Ya? Muy bien. Como les había dicho al final de la sección anterior, que para encontrar los intervalos de convergencia y radio de convergencia, se recomienda utilizar el criterio de la raíz o el criterio de la razón. ¿Cuál sería más conveniente utilizar en este caso? Observen bien la serie. De la raíz. De la razón, porque este no tiene exponente, vean. 2n menos 1. Entonces, si utilizo el criterio de la razón, me va a resultar mucho más fácil. Bien, entonces utilizamos ¿qué necesitamos? Como hicimos anteriormente. U sub n más 1. Esto es igual a esto. Pero en vez de n le ponemos n más 1. 2n más 2 menos 1, 2n más 1. Y aquí sería 2n más 2, 2n más 1. Y este exponente sería n más 1. ¿Ya?
Y por otro lado, necesitamos U sub n. ¿Qué dice? Ahí. ¿Qué sería eso? Entonces, ¿ya? Solo pegamos. Bien, entonces me ayudan con esa simplificación. Tengan presente que ya aquí tienen una X y esa X puede tomar cualquier valor, sea este positivo o negativo. Entero, fraccionario, es un número real. Les indico esto para el momento en que ustedes vayan a aplicar la propiedad del valor absoluto, al momento de simplificar. Bien, hagan eso y meditan. Inge, una pregunta hasta mientras. Sí, dígame. ¿Por qué es el t sub 0 se hizo 0? O sea, la sumatoria empieza en 1 o en 0, ¿eso tiene que ver? No, no, la sumatoria empieza desde, espérate, sí, de 1. Eso ya depende. Mira, la de acá comienza desde 2. ¿Sí? No hay ningún problema en eso, ¿no? Esta es la serie de potencias, esta de aquí. Este de Taylor, cuando t sub 0 es diferente de 0, y acá es la serie de Maclaurin, cuando t sub 0 es igual a 0. Me dieron el problema de esa forma, no es que lo hice 0, sino que me dieron el problema de esa manera. Ya, Inge, gracias. ¿Estamos? Ya. Inge, eso queda un noveno Ya. por 2n-1 sobre 2n+1 y Ya. eso multiplicado por el valor absoluto de x. Así, por el valor absoluto de x me interesa así, y por la fracción 2n menos 1, 2n más 1. ¿Eso fue lo que me dictaste? Sí, justo así. Correcto, listo. Ya vas a ver por qué le pongo ese orden, ¿no? Es correcto como me dictaste, pero por conveniencia lo voy a poner de esa forma. Bien, entonces tengo límite cuando x tiende a más infinito de algo. Ese algo es la fracción que puse aquí. Esta de aquí. ¿Ya? Y entonces esto va a ser igual a
esta forma. Pero en vez de esta fracción, ya va a ir lo que está simplificado. Es decir, esto que no depende de n. Por lo tanto, puede ir por una propiedad de los límites, le podemos sacar, ¿verdad? Y por esta fracción que va aquí. A ver. El 1/9 por el valor absoluto de x no depende de n. Por lo tanto, para el límite, eso es una constante. Puede salir. ¿Verdad? Inge, o sea, ahí el límite ya sería x Está cuando a tiende al X, Inge. infinito. Ahora ahí habría que cambiarle, ¿no? A esta, para calcular este límite, tiene que hacer el procedimiento que hemos hecho siempre, ¿verdad? Bien, ¿a qué es igual este límite? Inge, pero, o sea, ahí sería n cuando tiene el infinito positivo o x. Sí, estoy con n. Solo ese, no, acá también está otro, es n, sí, bien, ahí está bien. Bien, entonces, ¿a qué sería igual ese límite? A En 1. espera del valor 1, Eh, 1, 1. es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría solamente eso, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Ahora sí, mucho cuidado con esto. ¿Qué dice aquí? Intervalo de convergencia. Y como estoy estudiando, estoy utilizando el criterio de la razón, entonces este límite, ¿qué condición debe cumplir? Que sea menor que 1. Menor que 1, correcto. ¿Ya? Eso es todo. ¿Se dan cuenta lo útil que es el criterio de la razón? Que si utilizo otro criterio, excepto el de la raíz, otro criterio, no puedo establecer que esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice, se recomienda utilizar el método, el criterio de la razón o el criterio de la raíz. ¿Por qué? Porque si hubiésemos utilizado el criterio de la raíz, por la convergencia que dice el enunciado, debe ser también menor que 1. Bien, entonces, sacamos esto aparte. Aquí pongamos, ¿de dónde? Esto es esto, ¿verdad? El resultado del límite, menor que 1. Muy bien. Aplicando, bueno, esto también puedo decir que el valor absoluto de x es menor que 9. Es decir, a esta desigualdad le multipliqué por un número positivo. Por lo tanto, no me cambia el sentido de la desigualdad. Que si ese número hubiese sido negativo, entonces cambia el sentido de la desigualdad por sus propiedades. Muy bien. Entonces,
Esto también, descomponiendo el valor absoluto, ¿cómo se puede expresar? Menos 9 menor que X menor que 9. Correcto. Menos, se me perdió el menos. Menos 9 menor que X y menor que 9. Ya, lo pongo con rojo por lo que voy a explicar. El criterio de la razón o el criterio de la raíz solamente me dice que es menor, no me dice menor o igual. Eso quiere decir que para saber si en este intervalo está incluida la frontera, debo hacer un análisis adicional. Es decir, no sé si está incluido el menos 9 y el 9. Entonces hacemos el siguiente análisis para ver si está incluido esos valores. Decimos, cuando X es igual a menos 9. Ese menos 9 lo voy a reemplazar en la serie original. ¿Dónde está la serie original? Aquí. ¿Ya? Y lo único que cambia es este X por el menos 9. ¿Bien? ¿Y se dan cuenta? Cambió. Pero aquí a esto lo puedo, como me habla de convergencia absoluta o de una serie absolutamente convergente, como ya les expliqué anteriormente. Entonces, esto lo puedo poner entre valor absoluto. Pongamos eso. ¿Ya? Y ya. Esto de aquí. Muy bien. Ahora quiero simplificar esta cantidad. ¿Me ayudan con esa simplificación? ¿Ya está? Y que queda menos. No. Quedaría 3 directo, porque está absoluto. Quedaría 3 sobre 2n menos 1. Y se va esto. Se va el valor absoluto también, ¿no? ¿Esto de aquí? Sí, Jesús. Sí. Sí, correcto. Ya, y listo. Ahora sí, esa serie es convergente o divergente. Analícenla bien, vean qué tipo de serie es y me dan la respuesta. No podríamos decir que ya es directamente convergente porque por lo que ya hicimos anteriormente.
No, 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 porque aquí yo estoy tomando la serie, aquí tomé la razón, mira, que es diferente. Para ayudar de otra forma, voy a tomar este 3 por una de las propiedades que ya estudiamos y lo saco. Me queda así. A ver. Este 3 lo dejo de lado y analizo solo la serie. A ver si eso les aclara el panorama. Es más, hicimos ya un problemita de esa forma. Tiene más o menos la misma forma, ¿no? Se parece con uno que hicimos en clases. Cuando analizamos el criterio en la que yo me inventaba una serie y había un determinado cantidad de términos que diferían entre las dos series. ¿Sería 1 sobre n la serie? Y yo diría 1 sobre 2n, Sí, la otra serie, ¿verdad? sí. Y esa serie 1 sobre 2n, ¿cómo se llama? ¿Divergente? Armónica, Bueno, sí, armónica. Y la serie armónica es divergente, ¿verdad? sí, Por lo tanto, esta serie va a ser divergente. divergente. Entonces, esta es divergente. Divergente. ¿Ya? Divergente. ¿Correcto? Entonces, si es divergente, ya no va incluido el menos 9, ¿verdad? No lo incluye, porque diverge. Ahora analicemos el otro extremo, cuando x es igual a 9. Aquí, como prácticamente es lo mismo, solamente le cambio el signo. Así. Y por aquí, viene de esta forma. Hacemos esto y lo ponemos de esta forma. Sería esto, ¿verdad? Muy bien. Simplificando esto, ¿cómo me daría? Queda igual. Queda igual, ¿verdad? Y si queda igual, es divergente, ¿ya? Eso quiere decir que x igual 9 no está incluido en el intervalo de convergencia. Ahora sí. Por lo tanto, el intervalo de convergencia, ¿cuál sería? Menos 9 menor que x menor que 9. Correcto. Menos 9 menor que x menor que 9. ¿Ya? Y el radio de convergencia, ¿a qué va a ser igual? Tal vez a 3. A ver, obsérvale bien, analízale. ¿Cuál sería el centro del círculo? El 0. El 0, ¿verdad? El 0. Entonces, con respecto al 0, trazas el círculo y tienes el diámetro, que en este caso el diámetro va a ser el intervalo de convergencia, ¿verdad? Ahora quiero el radio de convergencia, 9. 9. 9. 9. ¿Eh? Así de simple es la cosa, ¿ves? Y está solucionado el problema. Tienes el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Muy Inge, bien. puede hacerlo un poquito más arriba para ver todo el ejercicio. Ya. Por aquí.
Ahí más o menos abarca todo. ¿Ya? Ahí está. Disculpe, ingeniero, y si al reemplazar la frontera nos sale que es convergente, pondríamos que en el intervalo sería menor Menor igual igual. Menor igual, y correcto. el radio sería el mismo. El Perdón, radio es sí, el mismo. el mismo. Claro, el radio es el mismo. ¿Sí? Muchas Claro. gracias. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos terminado con lo que son las series de potencia. Por eso nos pasamos bastante tiempo, algunas clases, analizando las series numéricas. Para llegar a la serie de potencias, solamente para poner nombres. Serie de potencias de Taylor, serie de potencia de Maclaurin. ¿Y ya? Y lo que nosotros necesitamos es el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. ¿Por qué? Porque al solucionar las ecuaciones diferenciales vamos a tener que deducir qué es el intervalo de convergencia, porque vamos a resolver mediante series de potencias la ecuación diferencial. Entonces necesitamos intervalo de convergencia y radio de convergencia. Y ya sabemos cómo encontrarlo. A eso era lo que queríamos llegar. Bien, jóvenes. Si no tienen preguntas, entonces eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos el día con ustedes el viernes y ahora sí vamos a solucionar ecuaciones diferenciales utilizando series de potencia. ¿No tienen más preguntas? Inge, una pregunta. Entonces teníamos que resolver los ejercicios que faltan del deber anterior. Exacto, correcto. Y le adjuntan a la tarea 10. Que la tarea 10 también hay que partirla, porque vamos a ver solamente ecuaciones diferenciales en puntos singulares. En puntos ordinarios. Y quedaría para la próxima clase solución de ecuaciones diferenciales en puntos singulares. Entonces, hasta donde lleguemos el día viernes, hasta ahí tienen que hacer la tarea. Muchas gracias, Inge. Ya, correcto. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Que pasen una buena tarde y gracias. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga una buena